Para dar inicio a nuestra agenda, invito al escenario al doctor Ricardo Ramírez, director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, quien dará una conferencia sobre perspectivas a largo plazo en el abastecimiento y el nivel de precios de energía eléctrica, carbón y gas natural para la industria. Doctor Ramírez, le espero acá en el escenario para poderle ceder el micrófono. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy queridos ustedes de habernos invitado a tantas sesiones en este congreso. Vamos a hacer una presentación básicamente del comportamiento histórico de precios de los energéticos, digamos la electricidad, gas y los líquidos, haciendo correlación con variables económicas de interés, y unos análisis también de elasticidades, digamos el primer bloque de la presentación. Luego vamos a presentar también muy rápidamente las perspectivas de abastecimiento de los energéticos más relevantes, electricidad, gas, líquidos, carbón, con un ejercicio de prospectiva pues, que hacemos tendientes pues, a establecer los niveles de precios que pudiéramos estar enfrentando en los próximos 10 años. Básicamente ese es el contenido de la presentación que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Comportamiento histórico de precios. Para iniciar el tema, pues conviene tener presente, los precios que vamos a presentar son en valores nominales. Y entonces pues vale la pena tener presente las cifras de inflación que estamos enfrentando. Esta imagen, esta imagen muestra las cifras de inflación en celeste, 3.1% entre la banda de 2 y el 4 que establece, digamos, como meta del Banco de la República, las de devaluación y las del crecimiento del IPP, 4.25 y 5.2 respectivamente. Está, digamos, la inflación con tendencia pues, a estabilizarse hacia el 3%. Estas cifras ya muestran los valores de la inflación versus la variación del dólar, que está más o menos del mismo orden, y la de el índice de precio al consumidor, del orden de 5,9%. Ahora sí, los combustibles, comportamiento histórico, se observan variaciones nominales diferentes en los diferentes tipos de combustibles. El que tiene un crecimiento, digamos, en valores nominales más acentuado en los últimos meses, la electricidad, 9.5%, seguido por los combustibles líquidos, 7.3%, y el gas es una tendencia diferente, pues decreciendo en los últimos meses. La electricidad presumiblemente presenta un comportamiento de esta naturaleza por las expectativas del fenómeno del Niño y de alguna manera puede ser también por la incidencia de la situación de Ituango en el precio de este energético. En el caso del gas puede ser, digamos, la variación de la tasa representativa del mercado la que muestra una tendencia decreciente en los últimos meses. Esta imagen ya muestra un poco más desagregado el valor de la energía eléctrica en los sectores regulados, no regulados, versus la inflación, digamos. Está, digamos, la inflación en un 3.1%, como vimos en las imágenes anteriores. La energía eléctrica para el usuario regulados del orden del 5,6%, para el no regulado más alta, se me hizo raro, pero son las cifras que obtuvimos. Y en promedio, el crecimiento nominal de la demanda eléctrica en los últimos meses del orden de 6-8%. Esta imagen no es muy clara
muestra el crecimiento anual de los energéticos, de la energía eléctrica, gas, combustible y la evaluación. Y tiene un comportamiento interesante, pero que no está fácil de ver. Empecemos, por ejemplo, por la electricidad, que es la naranja. Se presenta, digamos, el mayor crecimiento de precios en el último año desde los fenómenos del Niño, desde el 2015, digamos, comparado con son crecimientos, digamos, importantes, explicados en el caso del 2015-2016, por el fenómeno del Niño. Igualmente, digamos, se presenta un crecimiento en los combustibles líquidos versus un decrecimiento del valor del gas en los últimos 2 años. Las fuentes, en casi todas las cifras que hemos presentado, provienen del DANE, procesadas por nosotros. El gas, aquí se ve también, muestra un crecimiento. El fenómeno del Niño, digamos, tiene una incidencia muy fuerte, como se puede ver en esta gráfica, tanto en el gas como en la electricidad. Años 2015, 2016, año 2011, después del, bueno, aquí no alcanzó a quedar el otro niño. Las elasticidades, que son valores por los que la ANDE ha estado inquieta en lo que tiene que ver con el ejercicio de proyección de consumos. Aquí mostramos varias elasticidades. La elasticidad, digamos, del usuario regulado, el no regulado y el total, se ve, pues, que como era predecible, que el usuario no regulado es mucho más sensible a las variaciones de precio que los usuarios regulados, para el caso, digamos, de la demanda de energía eléctrica. Esta también es demanda de energía eléctrica, pero ya mucho más desagregada en la demanda de los hogares, está en celeste, la demanda industrial, pequeña industria, entonces de sector regulado es pequeña industria, comercial y oficial. Es una demanda relativamente inelástica en los sectores de bajo consumo, los sectores regulados de estos 3 subsectores, hogares, industria y comercial. Por estratos también es interesante observar el comportamiento, primero el comportamiento general de todos los estratos. Digamos, nuestro consumidor residencial es relativamente inelástico a variaciones de precio. Y lo curioso de esta gráfica es que, por ejemplo, el estrato 1 y el estrato 6 resultan tener unos comportamientos relativamente parecidos en lo que tiene que ver con su comportamiento frente a variaciones de precio. Pero en todos los casos son demandas relativamente inelásticas que podrían, digamos, llevarlo uno a concluir que eventualmente se podría manejar un desmonte de subsidios en estos sectores sin variaciones importantes en la demanda. La elasticidad precio-demanda en el sector no regulado, se observa que la industria es bastante sensible a las variaciones de precio frente al comportamiento de los consumidores oficiales y comerciales. Esta es otra imagen que concluye algo parecido, digamos, una elasticidad mayor de la demanda no regulada frente a la demanda regulada en el sector eléctrico. Nuevamente, elasticidad precio-demanda, pero ya en el caso del gas natural, que fue otra de las preocupaciones y preguntas que hizo la Cámara de Energía de la ANDE frente a las proyecciones que nosotros presentamos. Y efectivamente, digamos, aquí se ve que la elasticidad, pues, de la demanda de gas natural en el sector, este sector regulado, pero este sector regulado, esta pequeña industria, debe estar más adelante, más atrás. Esta la pasé muy rápido. Efectivamente, en este caso, tal como ustedes lo habían manifestado,
la demanda de gas natural para el sector, digamos, de gran consumidor industrial es mayor pues, que la demanda del regulado. Muy bien. Por estratos, gas natural también presenta un comportamiento relativamente inelástico para casi todos los estratos, salvo el estrato 6. Para generación eléctrica ya son elasticidades mucho mayores, reaccionan con mucho mayor rapidez al precio. Demanda de energía eléctrica en industria, la industria regulada, la industria no regulada, presenta un comportamiento similar al que hemos venido observando en las gráficas anteriores. Muy bien. Bueno. Este es elasticidad de precio de gas natural versus energía eléctrica. Se observa pues una mayor sensibilidad pues al precio de la demanda de gas natural para la industria que la demanda eléctrica. Consolidados nacionales. Muy bien. Este es un barrido, digamos, de lo histórico. Las perspectivas que vemos a futuro en lo que tiene que ver con precios las vamos a presentar para energía eléctrica, gas natural, líquidos y carbón. En el caso de energía eléctrica, los ejercicios más recientes los hicimos una vez, digamos, pudimos terminar el análisis del impacto del proyecto Hidroituango, que es lo que más incide en los niveles de precios a futuro. Para hacer ese ejercicio hay que simular la expansión y lo que vemos, hicimos dos escenarios básicamente para hacer el análisis de impactos de Ituango. Uno suponiendo que el proyecto se atrasa 5 años y el otro en el cual el proyecto finalmente no se ejecuta. En el caso de los proyectos del análisis a 5 años también hicimos dos. Uno en el cual el simulador establece, con base en el portafolio de proyectos que tenemos nosotros en la UVME, cuál puede ser la composición de la expansión. Y en el segundo metimos los proyectos que consideramos en estado avanzado de preparación y con promotores que permiten predecir que muy probablemente los proyectos se ejecutan. En el primer caso, cuando el modelo elige el portafolio de proyectos de generación, se observa que en el periodo de análisis, 15 años, el país va a requerir del orden de 8.300 megavatios de expansión adicional, considerando pues en este, por supuesto, el proyecto Ituango, los proyectos a carbón de GESELCA, las plantas menores, y principalmente en este escenario, en el escenario donde se deja el modelo, el optimizador que opere libremente, el optimizador selecciona esencialmente recursos renovables. Como se puede ver en esta parte de la tabla, como se puede ver en esta parte de la tabla, digamos, teniendo la expansión fija y suponiendo que Ituango entre en 5 años, el resto de la expansión que elige el modelo es básicamente renovable. Ahí en este caso habrían 4.500 megavatios adicionales de recursos renovables. Y en este otro, digamos, ejercicio que se hace, en el cual se coloca la expansión fija, aquí está el proyecto Ituango, está Porvenir y otros proyectos hidroeléctricos, la expansión es del orden de 7.800 megavatios. Con esos ejercicios y con una proyección de demanda del orden del 3%, obtenemos un comportamiento de precios que se muestra en esta figura, donde se observa que en los próximos 5 años los precios de bolsa, de los cuales se derivan los precios de contratos, pues van a presentar un comportamiento, digamos, un nivel de precios superior del orden de $50 por megavatio hora, llegando a picos de 70, 80 megavatios hora. Y luego, cuando ocurren aquí tres eventos, que son la entrada de Ituango,
la entrada de renovables y la terminación de las interconexiones con la costa atlántica, se vuelve, digamos, a normalizar los niveles de precios a niveles del orden de 20, 30 dólares por megavatio hora, y así, digamos, se continúan los niveles de precios de la energía eléctrica en el largo plazo. Como se puede ver en esta imagen, la incidencia de la suerte de Ituango en los niveles de precio de la electricidad es bastante fuerte, y en estos años, como también se pueden observar en ejercicios de corto plazo que ha hecho XM, los despachos a gas y a carbón se van a incrementar, y probablemente también se van a incrementar los precios, sobre todo el gas, en ese mismo periodo de tiempo. En esta fecha también ocurre otro evento interesante para los precios, y es la entrada de la planta de regasificación del Pacífico. En los otros escenarios, en los cuales si llegara a suceder que Ituango no entre en operación, la composición de la expansión cambia y sigue concentrada en renovables. Digamos, el tema de las renovables es un tema que indiscutiblemente pues vamos a presentar hacia futuro, básicamente en estos escenarios, por la competitividad en costos de esas energías frente a las demás. Este es el ejercicio en el cual el modelo elige libremente los proyectos, y prácticamente, digamos, aquí hay 3, 5, casi 6.000 megavatios en recursos renovables. En este escenario, los niveles de precios pues, son más altos, no es Ituango, aún entrando un volumen tan importante de renovables como el que les mostré. Aquí está la diferencia entre los dos casos. Entonces, la incidencia de Ituango realmente es muy importante en el nivel de precios, y la suerte que tengan, digamos, las subastas de contratos de largo plazo es muy importante en lo que tiene que ver con el comportamiento futuro de los precios de la energía eléctrica. Ese, digamos, es el panorama que nosotros vemos en cuanto a precios de la electricidad. El gas natural. En el gas natural, la situación que vemos con los escenarios más recientes es que el análisis, el balance de oferta y demanda de gas indica que hacia septiembre del 2022 necesitamos otra fuente de suministro si no se llega, digamos, a incrementar la oferta a nivel nacional por parte de, digamos, de productores locales. A nivel de precios, el comportamiento que nosotros vemos parte del precio de gas en estado gaseoso en estos mercados. Este es el Henry Hub, este es el National Balancing Point inglés, y este es el precio del gas a nivel asiático. Con esos comportamientos que se observan en el largo plazo de obtenido de servicios de información, en este caso Wood Mackenzie, que es la fuente que nosotros usamos, también usamos Argos, encontramos el comportamiento, digamos, más probable del gas natural, que se muestra en estas gráficas. En esta, digamos, esta roja y celeste que se ve acá, se observa la predicción de precios del gas natural licuado en las dos regasificadoras, digamos, en la de Mamonal y la de Buenaventura, y se obtiene a partir de digamos, un promedio. La semilla de esta gráfica básicamente es un promedio de las importaciones de gas natural licuado en Latinoamérica, en los países pues, que están importando, Argentina, Chile, Brasil, con el comportamiento que pronostican estos servicios de información hacia el largo plazo para el gas natural licuado. Entonces, este sería, digamos, el precio de esas dos fuentes de suministro de gas.
Ya después nos vamos haciendo un netback hacia los campos de Guajira y hacia los campos del Piedemonte, y esos podrían ser los precios de esas dos fuentes de suministro, suponiendo que todas van a llegar a converger hacia este precio. Este precio va a ser el marcador de precios, a nuestro modo de ver, del gas nacional, si no llegan a aparecer nuevas fuentes de suministro a nivel local. Bueno, el precio de los refinados, el ACPM y la gasolina. El panorama que nosotros vemos en refinados, ACPM y gasolina indica que nosotros vamos a tener una declinación en los niveles de producción de las diferentes cuencas importante pues en los próximos años, si no se llega a revertir esa tendencia que nosotros venimos observando pues históricamente a nivel de nuevos descubrimientos de crudo. De acuerdo con los ejercicios que hemos mostrado recientemente en el plan de líquidos, se observa que hacia el año 2025 ya podríamos tener que importar de manera sostenida crudo, y muy probablemente también tendríamos que importar digamos crudos para ambas refinerías para mantener digamos el suministro internamente. Con base en esos bueno, habría que o importar crudos o importar refinados, dependiendo pues de la decisión que se tome. Con base en esos escenarios y teniendo en cuenta que en algunos casos muy probablemente habrá que importar refinados, el escenario de precios de los refinados que nosotros observamos en el escenario medio de la UME se muestra digamos en esta imagen. Es un escenario creciente, se supone paridad de importación, se supone impuestos al carbono en los niveles que están hoy y en por supuesto, pues se desmontan los subsidios. Si llegara a ser necesario importar, ese es el supuesto que se tiene para estos escenarios. En el carbón, pues el balance indica pues que tenemos reservas suficientes para muchos años. Aquí no hay, digamos, una situación similar a las de los otros energéticos. Y las expectativas de precios de carbón básicamente también las obtenemos de servicios de información que tenemos contratados, y el comportamiento más probable es que nosotros tengamos un precio interno de este orden de 60 y 70 dólares por tonelada de carbón. Básicamente, digamos, con ese panorama presentado de manera muy rápida, hemos barrido pues lo que a nuestro modo de ver puede ser el comportamiento de los precios en el largo plazo. Muchas gracias.